en Classroom. Quedaron compartidas la sesión 1 y sesión 2. Ya están disponibles, ya estuve actualizando el Classroom, entonces ya tenemos el espacio actualizado. Como les decía por WhatsApp, les recomiendo a quienes no se hayan unido, es este grupo. Entonces lo reconocerán por la imagen de fondo. Ya en el espacio que dice trabajo de clase van a ver sesiones grabadas, es un tema creado, sesiones grabadas, y ahí ya están la sesión 1 y 2. Pueden verlas desde el mismo Classroom o acceder a, al video desde YouTube, ¿no? Entonces ahí está el enlace de una vez para que puedan verlo en YouTube, ya está guardada y pues corriendo completa. Entonces, para que por favor quienes no se hayan unido se unan a ese espacio. Ya les he enviado el enlace, también está en la descripción del grupo. Y pues si se quieren unir por el código, ya lo había dicho en la sesión anterior, el código es este, ANF3EOK, que vuelvo y envío por el grupo de WhatsApp para que todos se puedan unir. Todavía faltan muchas personas, tenemos en este momento 35 alumnos, bueno, faltan algunas personas. Bueno, a ver, enviamos ese código por aquí. A ver, código Classroom. Ok, para que también quien ya esté utilizando Classroom, pues se pueda unir de esa forma. Bueno, entramos en materia. Ok, voy a abrir este proyecto. Bueno, en la sesión anterior estuvimos hablando acerca de qué es la parametrización, cómo trabajamos a partir de la parametrización, cómo definimos parámetros, cómo creamos parámetros. Ahora vamos a continuar con el tema y vamos a ver cómo podemos enlazar esos parámetros a archivos externos, especialmente en este caso a archivos de hojas de cálculo, ya que en la sesión anterior ya vimos cómo lo enlazamos entre parámetros de diferentes tipos de objeto, diferentes archivos del mismo inventor. En este caso los vamos a enlazar con archivos de Excel. Entonces voy a abrir un archivo que tengo preparado para eso. Permítanme un momento, lo buscamos aquí. Listo. Entonces abramos a este archivo. Bueno, sí, este archivo. Abrir. Ok. Bien, si vamos dentro de nuestro archivo, ya saben, si en algún momento surge alguna pregunta, alguna opinión, algún comentario, simplemente activen su micrófono y no hay problema, me interrumpen en el momento que sea para poder resolver cualquier duda. Vamos a ir entonces de nuevo a nuestra tabla de parámetros. Recuerden que esto se abre o se despliega haciendo clic en la barra de acceso rápido por este botoncito FX o dentro de la cinta administrar o manage, y aparece también aquí el editor de parámetros que podemos desplegar en este caso. Para poder utilizar, bueno, aquí tengo que desvincular este archivo. Para poder enlazar nuestros parámetros a un archivo externo, archivo que también tenemos por aquí, abramos este archivo. Aquí tengo el archivo de Excel creado para ese mismo documento. Entonces en este archivo lo que tengo es una lista de parámetros, los parámetros que van a definir las características del modelo. Creé aparte una imagen con la vista frontal del modelo que voy a controlar por medio de esta hoja de cálculo, y lo único que hice fue
cambiar pues o hacer un pequeño acotado indicando con estos valores a qué corresponde cada uno de los parámetros que está en la misma tabla. ¿Qué es importante tener en cuenta en esta tabla? 1. El nombre que le vayamos a dar al parámetro. Les recuerdo para quienes no estuvieron o por si no lo recuerdan en este momento, que nosotros definimos el nombre del parámetro de dos maneras. Una de ellas es simplemente seleccionándolo desde el editor de parámetros y dándole un nombre X, dimensión 5, por ejemplo, o bueno, escribiendo el nombre que sea, o en el mismo momento, voy a cancelarlo, no la voy a cambiar, o en el mismo momento de hacer el boceto o lo que vayamos a parametrizar, dándole un nombre al parámetro. Ejemplo, si voy a hacer aquí un boceto nuevo, vamos entonces a crear una forma, supongamos sobre esta cara, y sobre ella creo una circunferencia. Al momento de acotar o de dimensionar ese elemento dentro del boceto, no solamente voy a darle un valor de dimensión, sino que voy a escribir un nombre, como por ejemplo diámetro círculo externo, igual, y ahí damos el valor, como por ejemplo 40 milímetros. Aceptamos y en ese caso este objeto ya está parametrizado o tiene una de sus dimensiones parametrizadas. Pues su dimensión, lo que no tiene aún parametrizada sería su ubicación, ya que no tiene un punto de referencia para el centro, pero su dimensión ya es un parámetro que ya encontraremos entonces dentro del editor, y aquí está, diámetro círculo externo, que está siendo consumido por el boceto 2, cuyas unidades son milímetros y cuyo valor actual es de 40 milímetros. Entonces bueno, este no lo necesitamos realmente, voy a borrar esto, finalicemos el boceto y elimino ese boceto. Recuerden que todos los pasos que hagamos dentro del modelado van a estar registrados o van a quedar registrados dentro del árbol de modelo o aquí en el panel de modelo. En este caso, ese boceto último que hice, que no tiene ninguna operación adicional, pues está aquí desplegado en la lista de operaciones. Simplemente puedo seleccionarlo y borrarlo. Puedo darle clic derecho y delete, o con suprimir podemos borrar ese boceto. Si llegamos a borrar alguna operación o algún boceto en el que, digamos, del que dependa alguna otra operación o dependa algún elemento del modelo, él me va a enviar advertencias diciéndome que si borro eso voy a borrar cierta operación, o bueno, por ejemplo, si yo en este caso quisiera borrar esta extrusión, la extrusión 3 que genera esta altura en la pieza, al eliminarla él me pregunta, aquí no, esa está dependiendo toda del boceto 1. Esta, si borremos el boceto, por ejemplo, si yo voy a borrar este boceto 1, que es del que depende todo el modelo, bueno, en este caso no me va a permitir borrarlo al tener varias operaciones dependientes de él. Me tocaría en un archivo nuevo para poderles mostrar, porque aquí todo está enlazado a un solo boceto. Voy a crear aquí una pieza estándar en milímetros. Voy a decirle que quiero hacer simplemente una circunferencia en la vista superior, una circunferencia con cualquier diámetro, no importan las dimensiones en este caso. Finalizo y voy a hacer una extrusión del área en común entre las dos formas que dibujé. Ya tenemos un objeto tridimensional y me muestra el árbol de modelo que tengo una extrusión que parte de algo llamado boceto 1 o el sketch 1. Si en este caso le digo que borre la extrusión, él me va a preguntar indicándome que esa extrusión parte de un boceto, así que me pregunta que si de paso quiero borrar el boceto sobre el cual hice esa operación. Si dejamos este chulito activo y le damos OK, él eliminará los dos elementos, la extrusión y el boceto a partir del cual se hizo. Si al borrarla desactivo esta opción, entonces eliminará la operación, pero el boceto quedará activo para poder seguir trabajando sobre él. Entonces hay que tener cuidado en ese caso cuando borremos elementos, fijarnos bien en qué borramos, y si hay alguna advertencia, pues leer atentamente qué es lo que nos está indicando el programa
de qué ocurre si borro esa operación o qué ocurre si borro ese boceto, en fin. Entonces, bueno, en este caso entonces volvamos a nuestra hoja de cálculo. Tenemos esta hoja en la que he creado unos nombres de parámetros, simplemente he indicado a qué corresponde cada uno, pues que el nombre sea obviamente claro, pues es lo ideal para luego no cometer errores al momento de enlazarlo. Luego vienen unos valores que deben estar en número, debemos tener estos valores indicados en un dato numérico. Y por último, la unidad en la que estoy trabajando ese valor. Por ejemplo, el ángulo está siendo trabajado en grados, las demás unidades están todas en milímetros. Tenemos varios tipos de unidades, lo veremos a medida que avance el curso, porque podemos hablar de ángulos, podemos hablar de dimensiones, podemos hablar de números, puede no tener unidad el parámetro, eso ya lo había mencionado en la sesión anterior. De paso, para quienes no hayan podido asistir a esta sesión y estén un poquito perdidos en algo, pues les recomiendo ver ya el video. Entonces podemos trabajar algunos parámetros sin unidad, en fin. Entonces dependerá del parámetro, pues qué unidad corresponde. Y un identificador, pero el identificador es solamente para poder tener certeza de acuerdo al diagrama de a qué corresponde cada parámetro, pero el identificador realmente no nos importa en Inventor. Lo que en Inventor nos interesa es esto, el nombre del parámetro, su valor y su unidad. Entonces, bueno, este archivo se llama parámetros horquilla, está en Excel al lado del archivo de Inventor. Entonces vamos aquí a nuestra lista de parámetros y lo que vamos a hacer es enlazar, tarea que ya habíamos hecho en la sesión anterior, para enlazar parámetros entre diferentes modelos. En este caso vamos a enlazar, les recuerdo que él me permite decidir si quiero enlazar archivos de tipo Excel, hoja de cálculo, o archivos de tipo pieza o ensamble. En este caso le voy a decir que quiero enlazar el archivo de tipo Excel y me muestra los archivos que tenga disponibles. Entonces seleccionamos parámetros horquilla. Me da dos opciones, enlazar el archivo o embeber el archivo, o no sé en español cómo diga, la verdad, dirá algo como incluir o algo así. Si incluimos el archivo, si lo embebemos dentro del mismo archivo de Inventor, sí podemos tener acceso a la hoja de cálculo, vamos a poder editarlo desde la hoja de cálculo, pero esa hoja de cálculo hará parte del mismo archivo de Excel. Tiene una ventaja, que yo puedo enviarle, si necesito hacerlo, puedo enviarle el archivo a alguien y no necesito preocuparme por enviar la hoja de cálculo aparte porque está insertada dentro del archivo. Entonces es una ventaja, no debo preocuparme por enviar. Profesor, en Illustrator eso se llama incrustar. ¿Sí? Incrustar. Es como tener la imagen linkeada o en el archivo cuando uno la manda preprensa, entonces uno la manda completa para que vaya ahí toda la información. Es como lo mismo. Sí, similar. Exactamente, sí, es similar. Si está enlazada, cuando yo envíe el archivo de Illustrator o en este caso el archivo de Inventor, debo asegurarme de enviar también el archivo externo. Como dices tú, en tu ejemplo, enviar la imagen junto con el archivo Illustrator, o en este caso enviar el archivo Inventor y también enviar la hoja de cálculo. Eso sería en el caso de linkearlas. Si está incrustada, embebida o incluida, como se llame en el caso de Inventor, pues ya no sería necesario. Pero tiene una desventaja, y es que al incrustarla solo puedo incrustar una hoja de cálculo. Si está enlazada, yo puedo enlazar cuantas hojas de cálculo sean necesarias para controlar el modelo. Entonces puedo enlazar las que quiera. En este caso la voy a enlazar, no la voy a embeber. Dime. No, bueno. Enlazas la hoja, las hojas. Perdona, no te escuché bien. ¿Me repites, por favor? Se enlaza, como este deja enlazar solamente uno, deja enlazar solo una hoja o libro de Excel con varias hojas. Ah, ok, vale. Lo ideal es que no sea un libro con varias hojas, sino enlazar varios archivos, porque en un momento se los voy a mostrar. Incluso aquí ya está el espacio y es cuál es la celda de inicio, pero no me permite seleccionar distintas hojas dentro de un libro entero.
Entonces, en ese caso sería necesario tener hojas independientes en archivos independientes y enlazar esos varios archivos. Muy buena pregunta porque sí cabe la aclaración. No puedo tener varias hojas dentro del mismo documento y después decirle quiero que me enlace la hoja 2, celda tal. No es posible. Entonces todo en una sola hoja, archivos de Excel en una sola hoja. En este caso, ¿sí? Después veremos que puede existir otras opciones, pero en este caso, por este método, solamente puedo acceder a la primera hoja del libro de Excel. Entonces, bueno, de paso él me está preguntando cuál es la celda de inicio. Yo lo voy a dejar en la celda A1, aunque la hoja de Excel, los datos en la hoja de Excel no empiezan en la celda 1. En la celda 1 no tengo nada. En este caso empiezan en la celda C4, pero lo voy a dejar en la 1 para mostrarles qué ocurre. Entonces bien, le voy a decir que voy a dejarlo iniciando la celda 1, lo voy a enlazar y le damos OK, abrir. Entonces efectivamente quedó enlazado el archivo, pero vemos que no aparece ningún parámetro, justamente por no haber indicado correctamente la celda inicial. ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? Vamos a dar clic derecho sobre el archivo que acabamos de enlazar dentro de nuestro editor de parámetros y vamos a editar la celda de inicio. Entonces aparece Edit Start Cell o Editar celda de inicio, supongo que dirá en español. Vamos a hacer clic en este cuadro y él me pregunta ¿cuál es entonces la celda? Entonces nos remitimos al archivo de Excel y vemos que la celda inicial debería ser la C4, es la que tiene el primer dato. No nos importan los encabezados, estos encabezados son solo para nuestro entendimiento, para comprender correctamente la hoja de cálculo, ni nos importa el identificador, ya lo había dicho, eso solamente tiene como fin entender qué controla dentro de la pieza, en este caso la horquilla, qué controla cada uno de los parámetros. Esto no interesa, así que la celda inicial será la C4. Entonces le vamos a decir que la celda inicial es la C4, aceptamos. Y ahora, ¿por qué no me está aceptando? Hecho. Volvámoslo a abrir. No, ¿por qué no me estás aceptando? C4. Sí, estoy en la celda correcta. Ve, y ahora, ¿por qué no me estás aceptando? Permítanme un segundo. Bueno, aquí tengo un pequeño problema y es que no me está identificando, bueno, parece ser que me está reconociendo los demás. Voy a decirle B3 a ver qué ocurre, pero no debería ser. Sí, esta no es la unidad correcta, sí, efectivamente. Ve, no entiendo, aquí sí no me había ocurrido este problema, eso ya estaba preparado y siempre me había funcionado bien. C4. Aceptar. ¿Será que generé algún cambio en esta hoja de cálculo? No creo. Editar. Bueno, ahí me disculpa porque no entiendo el por qué. Si no puede ser la celda B porque esa tiene solamente un identificador que el programa no va a reconocer. Entonces digámosle C3, a ver, aceptemos. No me está identificando la celda correctamente. Voy a borrarla un momento. Voy a borrarla y voy a volverla a enlazar porque no entiendo por qué me está dando ese problema. Volvamos a enlazar. La celda, espero que no sea el temporal que está creando al tener la hoja de cálculo ya abierta el que me esté dando problemas. La voy a enlazar de una vez indicándole, voy a borrarla y la voy a enlazar indicando la celda correcta de una vez, a ver si es este el problema. Como les digo, y esto sí puede ser, no es excusa de mi parte. Sí, miren que si le dije C4 al momento de enlazarla, reconoció correctamente los parámetros. Repito, no es excusa, realmente cuando estoy en la videollamada hay momentos en los que no me identifica correctamente los caracteres cuando escribo en Inventor. Ya se los había mencionado en la sesión anterior, razón por la cual, por ejemplo, no me dejaba cuando creé el proyecto, no me dejaba ponerle nombre al proyecto y me quedó como proyecto sin nombre. Pues puede ser lo mismo, puede estar ocurriendo lo mismo y no me identifica correctamente los caracteres al escribirlos desde aquí. Pero bueno, lo acabo de hacer, vuelvo y lo repito para que lo vean bien.
Entonces enlazo la hoja y le voy a decir que la celda inicial sea la C4, ¿sí? La que corresponde, enlazado, y le doy a abrir y vemos que efectivamente la abre con los parámetros cargados. Entonces, bueno, lo prueban ustedes después. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo mismo que hicimos en el caso de cuando enlazábamos parámetros entre diferentes archivos. Lo que debo hacer es reasignar cuál es el parámetro que corresponde a cada dimensión. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos como parámetro, vemos el ángulo de abertura, que es el que está descrito en la hoja de cálculo. En este caso, ese parámetro está definido por ángulo como este H ángulo abertura. Es este parámetro que se llamó inicialmente cuando se hizo el modelo como H ángulo abertura. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazarlo por, hacemos clic en la flechita al lado, vamos a la lista de parámetros y ya nos deben aparecer los parámetros de la hoja de cálculo cargados. Entonces vamos a buscar ángulo abertura, aquí está ángulo de abertura. Listo, ángulo de abertura. Luego tenemos diámetro ejes guía, que debe ser el diámetro de estas perforaciones. Ese diámetro está definido aquí, diámetro ejes guía. Ah, no, perdón, este es distancia. Diámetro ejes guía es este. Entonces lo voy a enlazar a diámetro ejes guía. Ok. Luego tenemos espesor base. Ese espesor base debe estar consumido por una extrusión. ¿Cuál de estos será? Base horquilla. No, esto es un ángulo. Alguna de estas extrusiones. No sé aquí cuál corresponde. Bueno, ya miramos a cuál corresponde porque no me acuerdo a cuál de estas corresponde. Ok, ya miramos a cuál corresponde el espesor base. Dice que, este H base. Este, H base. Entonces vamos a lista de parámetros y es espesor base. Tenemos diámetro eje, que es el del central. Ese diámetro eje, entonces debe ser diámetro eje. H diámetro eje. Entonces lo vamos a enlazar. Esto ya estaba enlazado en un ejercicio anterior, por eso ven que ya aparece, pero bueno, lo estoy volviendo a enlazar solamente para que se vea el proceso. Entonces vamos a diámetro eje y las distancias, la distancia de la guía fija y la distancia de la guía pivotante. Entonces esas distancias serán esta guía derecha y la guía izquierda. Entonces la guía derecha es la guía fija, la guía izquierda es la guía pivotante. Entonces vamos a enlazar la guía derecha a distancia guía fija, distancia guía fija, y la izquierda a distancia guía pivotante, que repito son los nombres que di en la hoja de cálculo. Si ya hemos configurado correctamente los parámetros y los hemos enlazado correctamente, vamos a darle listo y comprobaremos si efectivamente funciona nuestra hoja de cálculo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a determinar unos parámetros distintos. Voy a enlazar estos dos. A enlazar, no, a ajustar las dos ventanas. Y, por ejemplo, digamos que el ángulo sea de 180 grados. Que el diámetro de los ejes guía sea, por ejemplo, de 5 milímetros. Que el espesor de la base sea, por ejemplo, de 10 milímetros. Que el diámetro central sea de, por ejemplo, 60 milímetros. Que la distancia entre a la guía fija sea, por ejemplo, de 90 milímetros y la distancia de la guía pivotante sea de 180 milímetros, por ejemplo. Guardamos nuestra hoja de cálculo, simplemente guardar.
y debe aparecer entonces el rayito naranja del que habíamos hablado en la sesión anterior, indicándonos que hay un cambio sobre este archivo que él no ha efectuado de manera automática y debemos actualizar el archivo. Entonces simplemente vamos a hacer clic en ese rayito y vemos que efectivamente ha cambiado los parámetros de la pieza. Entonces los diámetros estos se volvieron de 5 milímetros, la altura de la pieza es de 10, este diámetro cambió, las distancias cambiaron y ya tenemos controlado el modelo a partir de esa hoja de cálculo. Bueno, la mayoría de sus parámetros, algunos no están enlazados o no les creé parámetro. Por ejemplo, esta altura, la altura que sobrepasa cada una de las perforaciones en la base, pero podríamos crear el parámetro en la hoja de cálculo, no tenemos inconveniente, aquí podríamos crear ese qué altura es. Permítame, verifico aquí qué altura es. Eso debe ser, no, es esta extrusión. Bueno, no está, está parametrizada, pero a partir de un cálculo. Porque esa extrusión me dice que es la altura base, ¿sí? Esta altura base, el espesor de la base más 7, ¿sí? Y aquí dice H base. H base es la altura de la base. Efectivamente vemos que H base es esta H base, que está enlazada a la hoja de cálculo como espesor base. Pero yo no necesito decirle aquí espesor base, podría hacerlo, da exactamente igual. ¿Por qué? Porque H base es igual a espesor base. Solo que este es el parámetro que se le dio en Inventor y este es el parámetro que se renombró en la hoja de cálculo, pero equivalen a lo mismo. Por consiguiente, aquí puedo mantenerlo igual. Entonces podría decirle, por ejemplo, voy a decirle que no, que sea un parámetro que yo establezco en Excel. Entonces voy a decir que necesito un parámetro 7 que corresponda a, por ejemplo, altura, no sé, altura guión bajo perforaciones, por poner algún nombre. Altura perforaciones. Y voy a decir que corresponda a, aquí podríamos hacer cálculos. Yo podría decir que esto sea igual a este espesor más 15, por ejemplo. ¿Sí? Entonces en este caso él me dice que quedaría en 25 milímetros. Es importante definir la unidad o él puede no interpretar correctamente el valor. Vamos a guardar. Listo. Vamos a actualizar nuestra hoja. Aquí está, altura perforaciones. Ya apareció altura perforaciones, que en este momento equivale a 25. Y entonces voy a enlazar este de 11, que no tiene nombre. Lo voy a enlazar a nuestra lista de parámetros y le digo que esto se llama altura perforaciones. O que se enlazará a altura perforaciones. Listo. Vamos a ver si ya está correcto. Voy a guardar acá. Y voy a decir, por ejemplo, que el espesor base sea de 5 milímetros de nuevo. Por consiguiente, esto bajará a 20. Guardamos. Actualizamos. Si quedó la altura. Es esta. Es esta central. Las de los lados es otra extrusión. Es esta central, la que es SD11. ¿Sí? Las de los laterales son otra extrusión. Me imagino que será esta de 12. Entonces voy a decirle lo mismo, que usted corre... no, pero este es un ángulo. De 13, ¿cuál será? Alguna de estas que diga extrusión. Bueno, me tocaría entrar a mirar. ¿Cuál es esta extrusión? Es esta extrusión 3, es esta. Altura agujeros menores. Es esta extrusión. Entonces miremos qué parámetro tiene. Ok, dice es H base más 3 milímetros. Entonces veamos en los parámetros cuál tiene esa operación. H base más 3 milímetros es de 9. Esta. Entonces le voy a decir que esta también corresponda a altura perforaciones. Listo, hecho. Y ahora sí, todas las perforaciones o la altura de esas perforaciones obedece al mismo parámetro en nuestra hoja de cálculo. Parámetro que, como ocurría o como estaba dentro de Inventor,
no corresponde a un valor determinado, sino a una operación. Pero igual, si yo aquí lo cambio por un valor determinado y digo que usted sea de 50 milímetros, eliminando la operación que había creado en la hoja de cálculo, pues él igual lo va a reconocer dentro del modelo en Inventor. Solo que obviamente en esta pieza pues esa altura siempre será dependiente del grosor de la pieza, ¿no? Pero bueno, eso ya dependerá obviamente del modelo que estemos tratando de parametrizar. ¿Hasta aquí alguna pregunta para enlazar esos documentos? Freddy, una pregunta. ¿Puedes poner la hoja de cálculo, por favor? Claro. Listo. En el video, pues alcancé a verlo afortunadamente antes de que arrancara la clase. En el video de la clase pasada mencionabas que se podía utilizar operaciones lógicas. Sí, En señor. esa columna de unidad dices que hay que colocar exactamente un nombre que el programa entienda. En este caso, DEC es grados, milímetros. Pregunta, me causa una duda. Viendo que esta pieza es roja, digamos que uno ya tiene más o menos un estándar para almacén, que la pieza roja es para tal modelo de ponerle así un vehículo. Uh-huh. La pieza que va en el lado izquierdo del vehículo. Si cambia de tamaño, ya cambie a otro color, allí se pudiera utilizar operaciones lógicas, pero ¿cómo lo reconocería a nivel de unidades el programa? O mejor dicho, la pregunta concreta sería, ¿existe, me imagino que sí, en un manual en donde salga el listado de palabras que se deben utilizar para poderlas uno tener de guía? O sea, lo que entiendo es que si tú quisieras, por ejemplo, que a la pieza yo le pudiera cambiar la apariencia desde la hoja de cálculo, por ejemplo, que no fuera roja sino azul. ¿A eso te refieres? Exactamente, cumpliendo una operación lógica. Si tiene tales medidas en el espesor base, entonces es de color amarilla. Si cambia entre 5 y 9 milímetros, entonces ya no es de color amarilla, sino es azul. Si cambia de 10 a 15 milímetros, entonces ya es roja. Ok, ok. Bueno, ahí me das una pregunta compleja. Porque, a ver, Sí, 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 claro, la es respuesta importante. es posible, pero, esa sería una pieza inteligente. ¿Sí? A eso se le llaman iParts, es un iPart. Es una pieza inteligente en la que yo pueda controlar ese tipo de características del modelo, como su apariencia, su material, etcétera, etcétera. En lo que estamos viendo en este momento no sería posible controlarlo. Si bien sí puedo cambiar desde la hoja de cálculo, puedo cambiarle material y apariencia a la pieza, lo estaríamos haciendo de manera manual. Lo puedo hacer acá de manera manual, pero que ese cambio corresponda a otro parámetro del modelo es factible, pero no en este método, no en este, digamos, estoy en lo básico, pero sí lo vamos a hacer más adelante cuando veamos iParts, porque sí se los voy a mostrar. Y en ese caso vas a ver cómo sí puedo hacer que cambie ciertas características el objeto dependiendo de sus dimensiones, por ejemplo. Entonces la respuesta es sí se puede, pero no por este método, sino por un método que vamos a ver más adelante. Ya, ¿Listo? listo, sí. Y ya más o menos referencié también la biblioteca de materiales inteligentes y todo esto. A eso es lo que te refieres con iPad y toda la parte de inteligencia, ¿cierto? Sí, exactamente, Ok, porque, a listo. ver, ya que tú haces la pregunta, me das pie para hacer uno de los tantos paréntesis que yo suelo hacer, y es cómo puedo asignarle materiales o colores a estas piezas, porque pues por defecto las piezas todas son grises. Entonces, pues quienes no conozcan esta herramienta, quienes no sepan utilizar Inventor, pues se pueden estar preguntando, bueno, ¿y esa pieza cómo es roja? Entonces les voy a mostrar de una vez, hago el paréntesis y le cuento a quienes no conocen el programa. Que por cierto, les recuerdo, yo les envié la semana anterior, la semana anterior les envié los enlaces a los videos del curso básico para quienes no lo habían hecho y no conocen a un inventor. Entonces les recuerdo que por favor vean esos videos, son 5 videos, cada uno dura entre hora y media y 2 horas, pero con eso por lo menos tienen ya las bases firmes para poder entender plenamente este curso por si no lo habían hecho. Pues este curso de creación de gemelos digitales no tiene
prerequisitos en ese sentido, pero pues como estamos trabajando con esta herramienta, les he insistido en que es importante que conozcan los aspectos básicos del uso de Inventor. Entonces remítanse ahí a los videos, pero algunas explicaciones las haré aquí. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos en Inventor la posibilidad de asignarle a una pieza dos características, material y apariencia. Ambas están en la cinta de acceso rápido que tenemos en la parte superior, o también están dentro de la cinta Manage. Aquí también tenemos, no mentiras, es en Tools, qué pena. En Tools, no en Manage, en Tools o herramientas tenemos nuestro panel de materiales y apariencia. Yo puedo desplegar, por cualquiera de los dos lados, puedo desplegar una ventana que contiene una lista de materiales preestablecidos, o puedo crear mi propio material. Lo mismo ocurre cuando entramos a la cinta de apariencia. También vamos a ver una lista similar de posibles materiales o colores planos en este caso. ¿Cuál es la diferencia entre asignar un material y asignar una apariencia? Los materiales, voy a abrir aquí un material y por ejemplo, supongamos que yo digo que quiero que este objeto sea, a ver si me deja desplegar esto hacia el lado, aquí, listo. Quiero por ejemplo que este material sea en bronce, este cast es fundido, no me acuerdo, bueno, casteado, no me acuerdo qué significa, si alguno se acuerda me dice por favor. Vaciado. Vaciado, muchas gracias. Entonces en bronce vaciado, ¿sí? Entonces yo puedo seleccionar o cobre o bueno, el material de los que aquí aparece. Voy a darle doble clic a cualquiera de ellos, por ejemplo cobre. Entonces al darle doble clic, él me despliega el editor de ese material. Y el material tiene unas características básicas, nombre, una pequeña descripción, un tipo de los que él me da opción, plásticos, metálicos, maderas, vidrios, cerámicos, piedras, líquidos, gaseosos. Este Mansory es como ladrillos, textiles, pinturas, terráqueos, genéricos y concretos. Me dice qué apariencia tiene, entonces aquí yo puedo controlar de qué color se ve, qué tanto brilla, cuál es su acabado, si tiene relieves, en fin, esos son opciones que no vemos en este curso ni tampoco están en el curso básico. Yo en ningún caso me dedico en Inventor a mostrarles a hacer materiales realistas, ni mucho menos, es lo de menos, esto es solamente apariencia, es visual, y pues si yo necesito simular materiales de forma muy realista, prefiero remitirme a otras herramientas como 3ds Max, Maya, Blender, otras que tienen muchísimas más opciones para simular visualmente el material que las que me ofrece Inventor. Entonces pues en esto nunca me detengo. Aquí simplemente le doy características visuales, ¿no? Relieves, contornos, tintes, colores, en fin. Y luego viene una cinta que dice características físicas. Entonces él me dice, por ejemplo, este es un cobre que tiene una pequeña descripción, aquí tiene unas palabras clave con las que puedo encontrar el material. Perdón. Su fuente pues es Autodesk, porque ellos fueron quienes preestablecieron el material para ponerlo en su librería, pero si yo lo creo pues puedo poner aquí que la fuente soy yo o de donde lo haya extraído. Y viene una serie de características físicas del material, entonces me dice cuáles son sus características térmicas, mecánicas, de esfuerzo, y pues estos valores se supone, yo no los he corroborado, creo que sí, pero pues se supone que al venir en la librería están correctamente creados y pues simplemente indican las características físicas de ese material. Con esto quiero decir que si yo le asigno al objeto un material, no solamente le estoy dando características visuales, sino que también le estoy asignando esas propiedades físicas, lo cual va a afectar posteriormente las simulaciones, los análisis de elementos finitos y todo lo que hagamos en cuanto a ingeniería de ese objeto o de esa pieza van a verse afectados por el material que tenga asignado la pieza. De ser así, entonces yo le puedo decir que lo aplique y él va a asignarle el material. Aquí está el cobre, yo puedo decirle que se lo aplique. Bueno, aquí no tengo el objeto seleccionado, entonces seleccionemos el objeto. Ahora sí, abrimos el editor y le puedo decir que quiero asignarle ese material a la selección. Ya está el material asignado, ese objeto ya es en cobre y así lo va a identificar Inventor, pero sigue viéndose rojo. ¿Por qué? Porque la apariencia, por otro lado, voy a volver a seleccionarlo,
Seleccionémoslo todo, si no me va a dejar esto por pedacitos. La apariencia lo que le dice es que quiero que se vea rojo. Entonces por aquí están colores planos, planos en apariencia. Por ahí debe estar el rojo, este rojo. Entonces igual que como hice con el material, abramos un poquito esto. Aquí estaba. Yo puedo darle clic derecho a esto y decirle asígneselo a la selección. ¿Qué ocurre? Que el objeto se ve rojo aunque su material sea cobre. Pero si quiero que se vea en el mismo material que tiene, pues le doy clic derecho al material. Estoy en apariencia, les recuerdo, no en material, y le digo que le asigne esto a la selección. En este caso el objeto ya se verá del color del material que tiene asignado. Entonces es importante tener en cuenta que yo aquí puedo darle las dos características de manera independiente. Puede tener un material y verse con una apariencia distinta. Lo ideal sería que no, pero pues en ocasiones realmente el material no me interesa dentro del proceso. ¿Por qué? Porque yo a esta pieza no le voy a hacer análisis de elementos finitos, porque no voy a hacer pruebas de estrés sobre ella, porque no, digamos que no necesito que él haga cálculos sobre su material. Lo único que me interesa es que si la voy a montar en un ensamble se vea distinta. Porque si no le doy una apariencia distinta, cuando haga el ensamble todo se va a ver gris. Entonces yo quiero que cada piecita tenga una apariencia diferente para poderla identificar más fácilmente en el ensamble. Entonces simplemente le doy apariencia y no me complico con el tema del material. Pero bueno, quería dejar eso claro. Entonces ahora sí, continuando, efectivamente ambas, apariencia y materiales, las vamos a controlar cuando lleguemos a piezas inteligentes, vamos a controlarlas y también las vamos a controlar por medio de hojas de cálculo, y en ese momento les muestro cómo se enlazan a la hoja de cálculo. ¿Listo? Bueno, continuamos. Bueno, una cosa que quiero aclarar y preguntar. Digamos que a mí me parece que estas sesiones, bien, ya tenemos público. Estas sesiones a mí me parecerían muy interesantes si pudiéramos hacer un par de ejercicios corticos dentro de ellas. Digamos que yo les pueda a ustedes enviar, subir rápidamente en Classroom un par de archivos y que ustedes hicieran un ejercicio muy rápido. Pero yo no sé, uno, si todos, bueno, hoy seguramente no todos ya tienen la herramienta instalada, sé que no. Entonces, pues hoy no lo vamos a hacer de esa manera. Y dos, no sé si todos estén conectados desde su computador. Esperaría yo que la mayoría sí, pero sé que algunos pues se conectan desde el celular para estar atendiendo la sesión mientras terminan algo, llegan a su casa, en fin. Entonces pues seguramente no todos podrían hacer la actividad. Pero sí puedo dar por hecho que la mayoría sí, y en la mayoría de las sesiones pues lo vamos a hacer a partir de la próxima sesión. Yo les voy a estar compartiendo algunos, ok Juan Carlos, vale, algunos archivos. O es más, creo que les voy a compartir durante el transcurso de la semana. Voy a crear en Classroom un espacio de documentos o de archivos de apoyo. Y ahí voy a subir algunos archivos base, ¿no? Por ejemplo, ese modelito. Perfecto, Caroline. Subir ese modelito, subir la hoja de Excel, o bueno, algunos documentos que los ayuden a hacer ejercicios muy rápidos. Porque si yo les digo en este momento, bueno, modelemos esta pieza y enlacémosla a la hoja de cálculo, pues se nos va una hora haciendo el ejercicio y no es la idea. Son ejercicios que ustedes pueden hacer en 5 minutos para comprobar si está quedando claro o no el tema. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer así a partir de la próxima sesión. Así que voy a crear esa librería de archivos en su Classroom, va a estar ahí, no voy a ponerme a enviarlo ni por WhatsApp, ni por correo, perdón, ni por correo, ni nada por el estilo. Voy a crear ese espacio en Classroom, voy a subir ahí los archivos y lo único que haré será decirles, en Classroom vamos a remitirnos a la carpeta tal, vamos a abrir el archivo tal y vamos a hacer este ejercicio, 5 minutos y continuamos, solo como para que podamos comprobar si el proceso está quedando claro, ¿vale? Bueno. Continuamos entonces, ya enlazamos nuestro modelo a nuestra hoja de cálculo y ok, ese ejercicio les va a quedar pendiente. Es más, aquí sí hay tarea, ¿no? Porque digamos que a mí me lo exige el proceso. A ver, quiero ser claro con esto, que creo que lo aclaré en la primera sesión, pero ustedes me disculpan un segundo, permítanme un segundo, por favor. Un momento. Aló. ¿Cómo está?
Bien, bien, sí, señor. Sí, sí, señor, bien, bien. Don Gustavo, ¿usted me puede hacer un favor? Ya le marco. Es que estoy en clase, entonces ya le marco. Vale, vale, muchas gracias. Vale, que esté muy bien. Ya, discúlpenme. Bien, les decía entonces que se me fue la paloma. Ah, bueno, nada, que ya con esto dejamos terminada esta parte, pasamos al siguiente caso. Entonces voy a abrir aquí otro archivito. Parámetros y ecuaciones. Ok, vamos a abrir este archivo. Este me está preguntando. Este me está pidiendo un. Pongámosle master. Ok. No sé si el archivo ya tenga unas modificaciones. Permítame un segundo. Parece que no. Ok. Bueno, entonces vamos a verificar algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a establecer digamos, modificaciones sobre la pieza a partir de hacer ecuaciones muy simples. O sea, hasta ahora ya hemos hecho algunas cosas, como decirle, usted mide lo que mide esto más tanto, o dividido tanto, en fin. Pero, así como cuando empezamos a aprender a usar Excel, es importante entender algunas ecuaciones muy sencillas, pues lo mismo va a ocurrir en este caso para poder parametrizar correctamente el modelo. Este modelo, si está como supongo que debe estar, este modelo no está correctamente parametrizado. Si por ejemplo le digo que la longitud de esta pieza no sea de 50 milímetros, sino de 100, vamos a darle aquí a aceptar. Si no, no me está reconociendo la longitud. 100. Ah, ok, ahora sí. Bien. Entonces, listo. La pieza tiene unos parámetros, sí, pero aquí tenemos un problema y es esas perforaciones. Si la pieza es mucho más larga, pues esas perforaciones no deberían quedarse como están seguramente. Ahí tendríamos dos opciones. Una de ellas seguramente sería o que estas perforaciones se desplacen para que se mantengan simétricas en la pieza o que aparezcan más perforaciones. Vamos a hacer la primera y vamos a tratar de hacer la segunda. Digo tratar porque aquí es un poco complicado para quienes no conozcan el programa, digamos, seguir el hilo si lo que quiero es agregar más perforaciones. Además tengo que mostrarles, aquí sí me toca hacer otro paréntesis y mostrarles algo que se llama patrones de operaciones. ¿Sí? Eso me toca mostrárselos aquí. Hace parte de ese curso básico que insisto en que por favor vean quienes no conozcan Inventor. Entonces lo primero que voy a hacer es determinar de alguna manera que estas perforaciones, cuando la pieza cambie su dimensión, estas perforaciones que quedaron aquí al lado izquierdo se mantengan equidistantes sobre el borde. Entonces vamos a ver cómo podríamos parametrizar esa operación. Entonces para esto voy a ir al boceto inicial. Entonces el boceto inicial es el boceto 3. Sí, el boceto 3. Entonces voy a decirle que quiero visualizar ese boceto 3. Entonces en esta extrusión 3, que fue que es la que hace la perforación, depende de algo llamado boceto 3. Este boceto 3, cuando hacemos una operación sobre él, se apaga, ¿sí? No queda visible. Entonces lo que va a hacer es hacerlo visible. Clic derecho y le activo su visibilidad. Entonces listo, aquí tenemos el boceto visible. Vemos que hay una operación sobre ese boceto, tiene unas dimensiones que no están parametrizadas, me dice que tiene de ancho 8 milímetros, es una ranura, su altura es o diámetro de la ranura es de 1.5 milímetros y la distancia al borde es de 5 milímetros. ¿Listo? Lo primero que tengo que hacer es determinar
la distancia entonces de la segunda perforación. ¿Cómo se da la distancia de la segunda perforación? Aquí es donde debo hacer el paréntesis y mostrarles esos patrones. Entonces voy a crear una pieza muy rápidamente. Es más, voy a hacer la misma pieza. 50 por 100, esto tiene un pequeño radio, 50 por 5, entonces el radio está dado, no está dado por este boceto. El radio es este fileteado ¿de cuánto es este fileteado? Doble clic, de 2 milímetros. Ok, listo. Entonces vamos a dibujar una piecita, perdón. Vamos a dibujar en esta nueva pieza, voy a dibujar un boceto, entonces le digo que voy a empezar una pieza nueva. Pieza que voy a dibujar por la vista frontal. Vamos a hacer un rectángulo de centro para tener el 0, 0 siempre como referencia. Entonces le digo que quiero que el centro de este rectángulo quede en 0, 0. Y le voy a decir que esto tenga, de una vez voy a crear los parámetros. Longitud igual 50 milímetros. Enter. No le parametricé la altura. Entonces voy a ir aquí a dimensión. Y le digo que este lado sea igual a altura igual 50 milímetros. Listo. Ya ahí tenemos el boceto finalizado. En esta pieza la perforación central no hace parte de... no es un agujero, ok. Entonces hagámoslo igual, lo voy a repetir tal cual. Finalizo entonces esta pieza, este boceto de 50 por 50. La extrusión aquí no creo que esté parametrizada, voy a abrirla. Sí, la extrusión no tiene parámetro alguno, solamente es una distancia que equivale a 1 milímetro. Ok, entonces vamos a hacer una extrusión de 1 milímetro. Aceptamos, ok. Luego voy a hacer entonces la perforación, es la siguiente operación. Esta extrusión, que es esta perforación. Entonces, aquí voy a aclarar varias cositas. Voy a empezar el boceto para hacer esa perforación. Entonces, debo ir otra vez a empezar boceto. Me va a preguntar sobre qué plano quiero hacer ese boceto. Ya lo había aclarado. Si ya tengo algo modelado, él no me vuelve a mostrar los planos base, o sea, el plano frontal, lateral y superior. Si necesito acceder a alguno de ellos, ahí está la carpeta de origen disponible y puedo entrar a esos planos aunque no sean visibles, pero en este caso no los necesito porque quiero hacer la operación o el nuevo boceto sobre una de las caras del modelo. ¿Sobre cuál? Sobre esta cara. Entonces simplemente ubico el cursor sobre esa cara de la laminita que acabo de dibujar, hago clic y él ya reconoció la cara como plano de trabajo. Vamos entonces a hacer una ranura. Las ranuras se encuentran junto con los rectángulos en el mismo espacio. Entonces vamos a hacer una ranura de centro a centro en la que le digo, voy a dibujarla y luego la dimensiono. Ok, entonces vamos a darle dimensiones a esa ranura y lo que me dice esto es que mide 8 y 1,5. Entonces vamos a decirle que quiero una dimensión del diámetro de acá al diámetro de aquí, que esto sea de 8 milímetros. No voy a parametrizar el diámetro, la dimensión, perdón, de la ranura. Sí, esa no nos importa, en el ejercicio no importa. Lo que vamos a parametrizar es otra cosa. Entonces aquí le voy a decir que esto mide efectivamente 8 milímetros, no lo parametrizo. Y la distancia entre este contorno y este puede ser así o puede ser por diámetro de la ranura, cualquiera de las dos es igual. Y el diámetro será entonces de 1,5. Ok, y luego ubicamos esa ranura con respecto al plano sobre el cual estoy trabajando, a la lámina que ya habíamos modelado. Para ubicarla simplemente necesitamos dos dimensiones, la dimensión de la parte superior de la ranura a la parte superior del plano, dimensión que voy a poner por ejemplo en 5 milímetros, y la dimensión de el contorno de la ranura al lateral de la pieza. Bueno, aquí me está dando la dimensión al centro, corrijámosla. Bueno, aquí no me va a reconocer el... no necesito que me reconozca la ranurita. Aquí me va a tocar crearle una línea de referencia. Voy a hacer una pequeña línea que va a convertir en línea de trabajo, línea que va a ir de este punto a este punto, línea que voy a convertir en una línea simplemente de construcción para que no afecte nada en el modelo. Y ahora sí voy a tomar ese punto de referencia para la dimensión. Entonces ya ahí ahora sí me aparece este puntito cuando ubico el cursor.
Entonces digo que de este punto a este punto haya 5 milímetros. Listo. Así es como está creado hasta ahora el objeto. Bueno, esta era una función, me imagino que es para que la distancia de aquí arriba sea igual a esta, supongo. No nos importa en este momento. Entonces, bien. Luego finalizo el boceto y lo que voy a hacer es extruir ese dibujo que acabo de hacer, ese boceto que acabo de hacer. Entonces vamos a extruir. Les recuerdo que cuando voy a extruir lo primero que me pide es un perfil. En este caso, como solo tengo un perfil creado, porque el primero que creé ya está extruido, entonces en este caso él automáticamente reconoce que lo que voy a extruir es ese que acabo de dibujar, pero lo está extruyendo de manera positiva para agregar material. Lo único que va a hacer es decirle que invierta la dirección de la extrusión, que vaya para el otro lado. La invierto y él entiende automáticamente que si la extrusión se va a dar hacia el modelo que ya está, lo que quiero es abrir un hueco. Pero pues eso depende de esto que llaman booleanas. Entonces aquí yo determino realmente qué es lo que quiero, porque puede ser que yo diga, no, quiero que usted mida 5 milímetros y lo que quiero es que le una a la pieza, y entonces lo que haría sería agregar realmente 4 milímetros por la parte de atrás al modelo que ya tengo. O como en este caso efectivamente le digo, no, lo que quiero es quitarle, con esta nueva extrusión quiero quitarle a esa pieza. Ok, entonces voy a hacer un corte. O quiero es dejar solamente el área en común entre los dos objetos. Eso es una intersección. Entonces dejaría solamente el área en común entre los dos objetos que ya estoy trabajando. O por último, le digo, no, lo que quiero es crear un nuevo sólido. Entonces él va a crear dos cuerpos sólidos distintos. Dejaría la primera extrusión como cuerpo sólido 1 y esta nueva extrusión la dejaría como cuerpo sólido 2 sin interactuar uno con el otro. Entonces, bueno, en este caso sí es un corte o una subtracción lo que quiero. ¿Cuánto lo quiero extruir? Pues lo importante es que atraviese la pieza. O sea, lo puedo dejar de 1 milímetro, que es lo que tiene la pieza, o decirle, alguien tiene el micrófono abierto, disculpen. Si tienen alguna pregunta o algo, bien puedan. Si no, les recomiendo revisar, por favor. O le puedo decir entonces en este caso, si no conozco, por ejemplo, cuánto mide esa pieza, no sé cuánto tiene de ancho y yo necesito que simplemente la atraviese toda, pues le puedo activar esta opción que dice que la atraviese toda y ya. Entonces él ahí me está dejando que la extrusión es de 1 milímetro, pero porque la lámina tiene 1 milímetro. Recuerden que si me muestra valores entre paréntesis es porque ese valor es totalmente dependiente de otro y no lo puedo editar solito. Entonces dejémoslo así. Listo, le damos OK. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Para que aparezcan las 4 perforaciones, lo que hacemos es algo llamado un patrón de operaciones. Entonces, esos patrones están dentro de la cinta 3D Model y aparecen aquí en el panel patrón. Y en este panel vemos que tenemos 3 posibilidades para hacer patrones. Bueno, realmente 4. Una es el patrón rectangular, otra es un patrón circular, otra es un patrón a través de un boceto y otra es un reflejo. Yo en este caso voy a recurrir al patrón rectangular. Entonces voy a decirle que va a ser un patrón rectangular y él me pregunta sobre qué operación quiere hacer ese patrón. En este caso no la reconoció automáticamente porque ya tengo 2 operaciones, 2 extrusiones. La primera con la que creé la lámina y la segunda con la que hice la perforación. Entonces le digo que voy a seleccionar cuál. La puedo seleccionar dentro del modelo. Miren que si ubico el cursor sobre esa extrusión la identifica, o dentro del árbol de modelo. Si ubico el cursor aquí sobre la extrusión 2 también la identifica, da igual. Entonces le digo que es esta. Ok, ya la seleccioné. Entonces ahora me pregunta cuáles son las direcciones de las, digamos, de la repetición que usted quiere crear. Aquí no importa cuál sea la fila y cuál sea la columna. ¿Sí? Yo puedo escoger cualquiera de ellas. Lo importante es que la dirección sea la correcta. Yo le digo que la dirección 1, por ejemplo, hago clic aquí y que la dirección 1 se dé sobre este borde. ¿Por qué ese borde? Porque lo que necesito es un elemento que le indique hacia dónde va a repetirse. Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. O de pronto si es sobre una línea oblicua, pues sobre esa oblicua. Entonces en este caso selecciono este borde y aparece una flechita verde. Esa flechita me está mostrando hacia dónde se va a repetir la operación. Se va a repetir hacia la izquierda. No, yo quiero que se repita hacia la derecha. Lo único que tengo que hacer es invertir la dirección de la operación. Entonces hago clic en este flip y listo. Él ya invirtió la dirección, ahora la flechita va hacia la derecha y vemos que efectivamente él me previsualiza que la operación se va a repetir al costado derecho. Y luego me pregunta una distancia.
Entonces, ¿cuánto es que mide la ranura? La ranura mide 8 milímetros. Entonces yo digo, bueno, pues la distancia en este caso sería de 8, esto tiene 100, menos 5 que tengo aquí. Entonces serían 8 más 5, 13, 26. Distancia libre serían 74. Entonces la distancia entre una y otra será de 66 milímetros. No, estoy mal. Ah, es 50. Yo estaba tomando disque 100. 36, 36, no, 31 milímetros. 31 milímetros. Esa distancia, para que sea claro para todos, esa distancia es la toma de un punto X de la operación sobre el mismo punto en la repetición. Por ejemplo, de este cuadrante de la parte curva de la ranura al mismo cuadrante, o del centro de la ranura al centro de la copia. Entonces, bueno, aquí simplemente había que hacer cuentas, ¿no? De cuánto mide la ranura menos lo que quiero de espacio libre, y ahí está el espacio que debía dejar, 31 milímetros. Ok, ahora vamos a la dirección 2, porque esto es bidimensional, o lo puedo dejar así. Si quiero que la operación se repita solo en un sentido, ya le podríamos dar ok y listo. Faltaría indicarle cuántas necesito. Entonces, en este caso, que sean 2, 3, 4, lo que necesite. En este caso solo 2. Y ahora vamos por la dirección 2. Yo hago clic acá donde dice dirección 2. Hago clic ahora sobre alguna de las líneas verticales. Puede ser esta. Ya la está reconociendo correctamente hacia abajo. No necesito invertirla. Y la distancia serán los mismos 31 milímetros. Listo. Vamos a darle... no, mentiras, 31 no, porque esto tiene 1.5. Entonces en este caso son 3, 8, 50 menos 8, 42. Me faltó el ancho de la ranura. 40,5. No, mentiras, ¿qué? 37, perdón. Estoy haciendo mal las cuentas. Sí, 42. Ok, sí, 37. Listo, 37. Ok. Listo, ahí quedaron las 4 ranuras hechas. ¿Cuál es la idea entonces? Hasta este punto va a ocurrir exactamente lo mismo que ocurre con esta pieza. Si yo cambio el ancho de la pieza, pues las ranuras se van a mantener donde están. ¿Por qué? Porque la distancia entre esas ranuras no está dada por el ancho de la pieza. La distancia entre esas ranuras está dada por esta operación. Operación en la que la distancia es un valor estándar o un valor fijo. ¿Sí? Es un valor fijo. ¿Qué es lo que debo hacer? Que este no sea un valor fijo, que este sea un parámetro, pero un parámetro que obedezca a qué. Y ahí es donde empiezan las cuentas. Entonces, bien, digamos que ya con eso les mostré. Bueno, la última operación, como para no dejarla ahí en veremos, es esta perforación. Eso es un agujero. Eso hace parte del curso básico. Está aquí dentro de la cinta 3D Model. En Modify, ahí están los agujeros. Entonces voy a ir aquí a agujero y él me despliega esta ventana donde yo puedo determinar si quiero crear un agujero simple o un agujero, digamos, para una perforación para insertar algo pero sin roscado, o es una perforación roscada o es una perforación roscada cónica. Entonces en este caso es una perforación simple, y al ser una perforación simple lo único que hago es indicar cuál es el diámetro de esa perforación. En este caso el diámetro de la perforación es de... A ver, ¿de cuánto es este agujero? De 30 milímetros. Ok. Entonces yo le digo que... Me toca volver a abrirlo porque lo cerré. Le digo que es una perforación simple de diámetro 30 milímetros. Ok. Y hago clic para indicar dónde va esa perforación. Entonces, donde haga clic, quedará el centro de la perforación. Ok. Ese centro no corresponde a donde yo quiero que esté la operación. Por consiguiente, debo indicarlo haciendo clic sobre el centro de la operación. Aquí aparece este elemento como doradito, ese es el centro de la operación. Hago clic ahí y luego puedo hacer clic en un punto de referencia para que él se ubique en ese punto, como en este caso, o puedo indicar una distancia. Voy a cancelar un momento y lo hago por distancia. Entonces vuelvo aquí a perforación, una perforación simple, diámetro 30 milímetros, y hago clic en algún punto y le puedo decir entonces que quiero que la distancia entre ese punto y este borde sea de 25 milímetros, y él ya mueve la perforación. Y ahora entre ese punto
y este borde de arriba quiero que sea también de 25 milímetros y él ya movió la perforación y la dejó centrada. De nuevo, no está correctamente parametrizada, entonces en este caso pues no se movería la distancia, pero bueno, eso lo podemos parametrizar posteriormente. Ya luego veremos en otros ejercicios, les voy a mostrar perforaciones roscadas o cónicas, en fin, eso lo iremos trabajando a medida que vayamos avanzando y con eso también les doy tiempo para quienes no conocen la herramienta, pues de ir poniéndose al día con los videos que les compartí. Ok, y ahí queda la perforación. Volvemos al que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que parametrizar? Realmente tengo que parametrizar ese patrón rectangular, este patrón. Entonces, démosle doble clic para abrirlo. Ahí está. El parámetro está, los parámetros, perdón, aquí están disponibles. Tengo unas medidas que están fijas y lo que debo hacer es determinar cuál será la distancia correcta para que si la pieza cambia su longitud, esta perforación se reubique manteniendo esos 5 milímetros que tiene al costado. Entonces aquí, para esto no necesitan AutoCAD, perdón, no necesitan Inventor. Quisiera que alguno de ustedes, y les voy a dar 5 minutos para que ustedes lo piensen, ¿cuál sería la operación que ustedes harían ahí? ¿Cuál sería la operación, digamos, el pequeño, ¿cómo se llama? Se me fue la paloma, el nombre en este momento. ¿Ecuación? Ecuación, gracias. La ecuación que no es nada difícil, no van a requerir ni de derivadas ni de integrales. Para que eso ocurra, ¿qué distancia le haríamos aquí? ¿Qué parámetros? ¿Qué parámetros tenemos? Aquí vemos la lista de parámetros y vemos que tenemos la longitud base, ¿sí? Tenemos la altura base, tenemos el número de ranuras, eso está parametrizado, el diámetro del agujero, la distancia X y la distancia Y. ¿Qué es eso de distancia X y distancia Y? Veamos aquí los parámetros. Distancia X es el parámetro que me da la distancia entre los elementos del patrón y la distancia Y es el parámetro que me va a dar la distancia vertical entre esas ranuritas. Entonces ese parámetro pues es el que tiene como nombre esa distancia, pero no va a afectar el resultado. Realmente nos vamos a referir solo a la longitud y a las cuentas que ustedes me indiquen que deberíamos hacer. Entonces vamos a hacerlo de esta manera, a ver si lo logro dejar lo suficientemente claro. Lo que tenemos que hacer es indicar esta medida que está en 32 milímetros, ¿cómo la podemos establecer como ecuación? A partir de la longitud de la pieza, es el único parámetro que vamos a utilizar. ¿Cómo la podemos establecer? A partir de la longitud de la pieza, de tal manera que cada vez que esa longitud cambie, esta ranura del costado derecho se mantenga a 5 milímetros del lateral. 5 minutos mientras voy por un café y ustedes me dicen, quien quiera me puede decir qué ecuación se le ocurrió y la probamos. Quiero ver qué tan claro queda el tema. Entonces 5 minutitos, vuelvo con ustedes y quien quiera me dice qué ecuación se le ocurrió. Listo, tenemos la respuesta. ¿Cuál sería esa pequeña ecuación? A ver, ¿alguien se anima a decir, sí, hagámoslo así? Yo considero que sería la longitud base. Ok, permíteme, entonces vamos a ir haciendo la prueba. Yo me voy aquí a Inventor y vamos haciendo la prueba. Entonces, voy a desplegar nuestro patrón, los parámetros de nuestro patrón. Aquí está esa distancia que es la que vamos a modificar. Entonces le decimos, empezamos por la longitud base. A ver, entonces le digo que voy a tomar de la lista de parámetros. Profe, ¿no se está visualizando? Exacto, sí. No sé el Inventor. Gracias. Ya, gracias, que no me olvidé de compartir de nuevo. Ok, bueno, entonces
Vamos aquí a nuestro patrón. Voy a darle doble clic al patrón rectangular para que me abra sus parámetros. Y tenemos la distancia entre las ranuras horizontal. Entonces me dices que vamos a empezar por la longitud de la pieza, que es el parámetro que vamos a utilizar. Longitud base. Entonces voy a la lista de parámetros y esa es la L base. Ok, longitud base. Ok. ¿Con qué seguimos? Se tendría que hacer un paréntesis porque tendríamos que después coger la longitud de las ranuras, multiplicarla por 2 más los 5 milímetros y todo eso restárselo a la longitud base. Y todo eso dividido 2. Venga, a ver. Vamos a ver. Entonces, Yo digo base- longitud base el menos 18. ¿Cómo así que longitud base menos 18? Perdóname. Sí, la longitud. Menos 13, No, pues yo lo hago para que quede todo menos en 18, función. sí. No, para que todo quede en función de. Porque si digamos que más adelante quisiéramos cambiar que no sea 5, sino que sea. Es que, bueno, yo creería que o que toca sea, no sé, mirar 8. cómo está designado la medida de 5 con qué nombre está y 8 con qué nombre está. Y sería esa longitud base menos pues Lo que pasa el es nombre que que le tenemos a ese 5 y el nombre que le tenemos a 8, ¿no? Sería dos veces la de 5 menos la de 8, menos los nombres que tengan cada sí, una. longitud base menos 18. Lo que pasa es que el ejercicio es que debe Ujú. quedar equidistante al borde lateral. ¿Mm? Pero Ajá. por eso, la primera que estamos haciendo es la que va hacia por la horizontal o por la vertical. Por la horizontal. Por eso, Por la entonces la que va por la horizontal, Es la horizontal base. es la longitud base, menos o sea, la longitud 18. del ancho, menos 5, menos 8, pero no sé qué nombre tienen 5 y 8 dentro de Ujú. las... No están como Pues es la que yo parámetros. haría. No Ujú, están como exactamente. ¿Señor? parámetros. Menos ¿No están 18. como parámetros? No, no están No, como parámetros. esos son medidas fijas. Sí, digamos que la ranura es una medida fija, ¿sí? No, tiene una medida fija. No la variable. Ok. Ok, pero no, vamos a hacer la prueba, porque es que probémoslo. Longitud base menos 18. Listo, es la más Sí. simple de todas las ecuaciones que mencionan. Longitud base menos 18. Ok, entonces vamos a ver. Efectivamente, en este caso, al parecer, si tomamos esta medida de este punto a este punto, tenemos 5 milímetros. Y vamos a corroborar. Si cambiamos, voy a visualizar el boceto base. Entonces, clic derecho y visualizar. Si yo cambio esa medida, por ejemplo, a 80 milímetros y actualizo la pieza, aparentemente funciona bien. Si lo cambiamos a 50 milímetros y actualizamos la pieza, efectivamente está funcionando. Ok, ahora, la respuesta sería correcta entonces en este caso. La longitud base menos 18. ¿Dónde saldrían los 18 del ancho de la ranura menos los 5 y 5? Son 5. ¿Sí? Exacto. 5 y 5. Pero, ahora atiendo lo que estaba diciendo quien nos empezó, quién empezó a darnos la idea. Víctor Hugo. Víctor Hugo, gracias Víctor Hugo. Ahí el problema es, ¿y si la ranura cambia de medida? Ahí sí, por ejemplo. O si esta distancia cambia, si ya no quiero que sea de 5 sino de tanto, entonces, ¿cómo lo haríamos? Entonces vamos a parametrizar esas medidas. Ujú. Veamos, Ahí esta habría que distancia. sumar los nombres que le vayamos a dar como parámetro. Parece ser que parece ser que esta distancia de 5 es este de 8. De 8. Parece ser que es ese de 8. Ah, de 8 es igual a de 6. De 6. Sí, ok, voy a cambiar este de 6 de 5 a 15 milímetros a ver si sí. Hecho. Sí, efectivamente. Es de 6. Entonces voy a parametrizar ese de 6. Entonces vamos a decir que esto no se llame D6, sino se llame distancia borde. ¿Listo? Distancia, es que yo no uso la línea baja. Distancia borde.
Ok, distancia a borde. Listo, entonces ahora ya tenemos un parámetro que es distancia a borde, que debe estar en 5 milímetros. Ok, hecho. Listo. Esto ya está parametrizado entonces. Distancia a borde. Y el ancho de la ranura, que es de 8. Entonces veamos, ese ancho está parametrizado. 8 milímetros, 8 milímetros, 8 milímetros. Es así, longitud ranura. Listo, longitud ranura. Así se llama el parámetro. Entonces ya tenemos parametrizada la distancia al borde y la longitud de la ranura. Ahora la pregunta es, quiero mantener la misma distancia, ya no importa cuánto sea, ya no importa si son 5, 4, 3 milímetros, quiero mantener siempre la misma distancia a un lado y al otro. Y que la ranura, si cambia de dimensión, igual se mantenga la misma distancia. Ahora sí ya no puede ser longitud base menos 18. Si yo le cambio la medida a la ranura, entonces yo cambio estos 8 a 12 milímetros y actualizo la pieza, entonces miren que ya no se mantienen los 5 milímetros aquí. Entonces, ¿cómo hacemos? A ver, ahora. Ahora sería Ahora sí lo longitud que... base. Bueno, primero sería sumar distancia borde más longitud ranura, entre paréntesis, y, mejor dicho, longitud base menos, abre uno paréntesis, distancia borde más longitud ranura, cierra paréntesis. Ok, Víctor Hugo, tú estabas dándonos también una idea de cómo iba. A ver, porque creo que bueno, la que acaba de decir Eric, le faltaría algo, ¿sí? Pero quiero ver la que nos estaba diciendo Víctor Hugo, a ver cómo nos funcionaría esa. Entonces vamos a ver acá. Yo Víctor Hugo, tú considero estabas que, en longitud base menos y abríamos paréntesis. A ver cómo nos va. paréntesis, suma las dos ranura más borde, longitud borde, multiplicado por 2. O sea, menos, en este Sí, caso menos, y lo mismo que estaba diciendo Eric, menos longitud ranura, ¿cierto? Longitud sí, base menos longitud ranura. sí, señor. Ajá. Ahí más Más, longitud borde sí. Más longitud borde. multiplicado por 2. Solo la longitud del borde. No, las dos. Las dos, La eso más. longitud ranura y la longitud, esa suma multiplicada por 2. Por eso Ok. hay que hacer como Más. dos paréntesis. Ok. Entonces más distancia borde por 2. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, señor. Y todo eso, todo digamos que esa sumatoria o ese factor menos la longitud base dividido 2. O sea, todo longitud ranura Sí. más distancia borde por 2 dividido 2. Estoy cuadrándolo aquí en Sí, lápiz. no, no porque daría lo mismo, ¿no? No, digamos que ahí faltaría algo. Espere. Y vas bien encaminado. Bueno, piensa un momento. Eric, tú estabas diciendo esto mismo pero sin el por 2, ¿cierto? Sí, bueno, ahí lo puse en el chat. Es algo así, longitud base menos, abre uno paréntesis, la distancia borde más longitud ranura, cierra paréntesis. A ver, permíteme, miramos qué fue lo que pusiste tú aquí. Longitud base menos distancia borde más longitud ranura. Ok, miremos entonces. O sea, sí, es lo mismo, exactamente lo mismo que acaba de decir Víctor, pero sin el por 2. Sí, es igual, longitud ranura más distancia borde. Tú les Ajá, ok. dices distancia borde más longitud ranura, igual. Hasta Sí, señor. aquí, pero mira lo que ocurre aquí. Ahí está la previsualización de lo que va a ocurrir. Es que el que se tiene que multiplicar por 2 es la distancia de borde. Exactamente, ahí está la respuesta. Más, abro Ya. paréntesis, distancia Sí, borde señor. por 2, cierro paréntesis,
y cierro el paréntesis completo. Entonces quedó esto así. Y miren que aquí me previsualiza X distancia. Entonces vamos a ver. Voy a copiarles esto ahí en el chat. Control C y lo pegamos aquí. Control B. Entonces longitud base menos longitud ranura más distancia borde por 2. Ahí creo que faltó un paréntesis. Sí, ahí faltó un paréntesis, copiar un paréntesis. Ahí, así quedaría. Y efectivamente, vamos a darle OK. Vemos que efectivamente la ranura en este caso está equidistante. Si yo cambio, voy a cambiar los parámetros desde acá. Si cambiamos el parámetro de 50 milímetros a 90 milímetros, entonces efectivamente se mantiene. ¿Y qué distancia hay acá? Midamos la distancia, medir de este borde a este borde 5 milímetros. Pero si quedó bien hecho y cambiamos esa distancia borde de 5 a 9 milímetros, hecho. Entonces veamos, aquí hay 9 milímetros y a este lado debería entonces haber 9 milímetros. Y listo, hay 9 milímetros. Entonces así funciona correctamente. ¿De acuerdo? Sí, listo, perfecto. Perfecto. Entonces, lo que pretendo mostrarles con esto es cómo puedo hacer uso de ecuaciones simples para definir características sobre el modelo. Ahora la pregunta es, y esta va a quedar de tarea, esta no se las voy a resolver hoy. Vamos a ver qué define cada uno de ustedes para la próxima sesión el día viernes. Y la pregunta es, ¿y si yo quisiera que cambiara la cantidad de ranuras? Perdón, alguien tiene el micrófono abierto, me está haciendo eco, disculpen, me revisan por favor. ¿Qué pasa si entonces yo digo, bueno, si esto supera, digamos, que mientras se mantenga entre 50 y 70 milímetros sean 2 ranuras, pero si supera los 70 milímetros entre 70 y 100 sean 3, y si supera los 100 entre 100 y 120 sean 4 ranuras, o algo así, ¿no? No estoy estableciendo un parámetro. Entonces ahí definido. sería un falso verdadero, ¿sí? No necesariamente. Porque digamos que coloca un parámetro de 50, después de 70, lo va diciendo que si a partir de los 50 hacia arriba vamos a colocar 3, y digamos que de los 100 para arriba vamos a colocar 4. Entonces sí hay como un parámetro de división, una división. Bueno. Pues vamos a Se ver. llama una condición. O tendríamos que tener la distancia, entonces parametrizar la distancia intermedia, como sería como el paso. Bueno, pues piénsenlo, porque lo que tendría que cambiar en ese caso es esto. Se formulaste ahí donde dice Es dos esto. fuelles. Señora, ¿me repites por favor? Quería formularlo ahí. Sí, aquí, Ahí dice dos fuelles, pero pues no sé cómo se formula, como con un condicional o algo así. bueno, pues quisiera que lo pensaran, quiero que lo piensen y es más, ustedes ya tienen los parámetros del modelito, ¿no? No necesito compartir, es un modelo muy sencillo, me gustaría que hicieran la pieza y si alguno lo logra, nos muestre el viernes cómo lo logró. Hay otros temas que, dime. ¿Cómo es que es ese último condicional? Es el número de perforaciones, que no tiene unidad. Es este número de perforaciones. Es este valor. Y eso no tiene unidad, ¿vale? Pero a partir de cuánto, digamos, a partir de qué medida. Bueno, no, pueden ustedes definirlo. Yo dije, por ejemplo, que por encima de 70 a 100 tenga 3 ranuras y ya entre 100 y 130 tenga 4. Digamos que cada 30 milímetros aparezca una nueva ranura, por ejemplo. Okay. Sí, que cada 30 milímetros aparezca una nueva ranura. El tema es a ver cómo las distribuyen, cómo las organizan dependiendo de este factor. Y este factor tendrá que ser seguramente una operación que dependa también de esa longitud a partir de cierta dimensión. Se las estoy poniendo difícil, es decir, aclaro, muy seguramente la mayoría no lo logrará,
porque no es algo que sea tan fácil de deducir, ni mucho menos. Y hay formas más fáciles de hacerlo. Quiero ver es su creatividad al momento de hacer una ecuación con lo que hasta ahora tienen. ¿Vale? Profe, ahí se pueden utilizar condicionales if y then en ese tipo Mm, de se parámetros. pueden ver falso y verdadero. Condicionales falso y verdadero son posibles. Ya como un sí, tal cosa, tal otra, como algoritmos, no. No, no, no. Pero sí les voy a mostrar otra cosa que puede resultarles útil antes de finalizar la sesión. Y es crear parámetros personalizados. Entonces vamos otra vez a nuestros parámetros. Dentro de las posibilidades al momento de parametrizar el modelo, tenemos la opción de utilizar las dimensiones del mismo modelo para generar parámetros o podemos agregar parámetros por nuestra cuenta. ¿Cómo es esto de agregar parámetros por nuestra cuenta? Yo puedo hacer clic aquí donde dice Add Numeric. Si hacemos clic en la flechita del lado, me dice que puedo agregar parámetros de 3 tipos. Agregar parámetros numéricos, agregar parámetros de texto y agregar parámetros falso y verdadero. ¿Sí? Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, quiero agregar un parámetro numérico. Entonces ese parámetro numérico le tendríamos que dar nombre. Entonces por decir algo, número ranuras. Y puedo definir sobre ese elemento una unidad. Debo determinar una unidad para ese parámetro. Siendo un parámetro numérico tiene que tener una unidad. Entonces yo puedo determinar si es una unidad de longitud, de masa, de tiempo, de temperatura, etcétera, etcétera. En este caso sería una longitud. Entonces le digo que pueden ser, por ejemplo, milímetros. Aunque no, número de ranuras no sería un valor numérico. No, a ver, no tendría ese tipo de unidad. ¿Sí? Estoy dando un ejemplo. Número de ranuras, ¿qué tipo de unidad tendría? A ver, ¿cuál se les ocurre que debería tener? Cantidad, ¿cuáles tenemos? Un entero. No estaría el entero como valor, como unidad. Aquí en esa de Unitels, Exactamente, sin unidad. ¿Sí? No tendría unidad. El número de ranuras no tendría unidad. Ay, perdón, lo cerré. Disculpen. Entonces el número de ranuras no tendría unidad. ¿Sí? No tendría unidad alguna. ¿Por qué no tendría unidad alguna? Porque pues no es una medida. ¿Sí? No es una medida. Yo no puedo decir el número de ranuras es 5 milímetros. Pues no tendría sentido. El número de ranuras es 2. El número de ranuras es 3. El número de ranuras es 4. ¿Ok? Y no tendría unidad. Para que sea claro cómo debería crearse entonces en ese caso. Esto es un parámetro personalizado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en ese caso? Seguramente esto les va a ayudar para que puedan definir esa propiedad, ese parámetro de que entre mayor distancia tenga, mayor cantidad de ranuras aparezca. Tendríamos que crear seguramente este parámetro de número de ranuras y algún parámetro, aquí les voy a dar una pista, que sería así numérico, de la distancia total de las ranuras. pues ya la tenemos, profe, es la base de L base. Bueno, puede que encuentren a partir de la longitud base, pero creo que se facilita al momento de redistribuir si son varias. O sea, si cambio de 2 a 3 a 4, no sé si solo la longitud base les sea suficiente. Seguramente van a necesitar un parámetro adicional que sume la distancia entre las ranuras, ya sean 2 o 3 o 4 o 5. Entonces posiblemente tengan que crear un parámetro adicional. Pero bueno, aquí con esto ya ustedes pueden. ¿Por qué? Porque yo podría decirle, por ejemplo, si aquí le damos listo, yo podría, no creo la última porque no le puse valores, listo. Yo podría ya parametrizar esto, que no estaba parametrizado. Yo podría decirle, usted corresponde, la cantidad corresponde a número de ranuras. Ok, y
Y entonces como son 2, pero si yo cambio el número de ranuras dentro de los parámetros a 3, entonces aparecen 3 ranuras. ¿No las veo? No, no las veo. Pero miren que ahí en verdecito está. ¿Por qué no la veo? Porque no está perforando la pieza. Pero miren que si selecciono la operación, efectivamente me está diciendo que ha hecho una tercera ranura. ¿Sí? Entonces si la distancia cambia, pues ya las voy a lograr redistribuir dentro de la pieza. ¿Listo? Entonces con esto creamos la posibilidad, creando nuestros propios parámetros, ya sean numéricos, de texto. Luego vamos a ver estos de texto y falso verdadero. Estos ahorita no tendrían mucho que ver. Por ahora jueguen con los parámetros numéricos. Entonces este parámetro lo van a necesitar, sí o sí. Si no, no van a poder hacer el ejercicio. Profe, pero se podría tener varios números de ranura, digamos 2, 3, 4, los que quisiéramos tener, y posterior a eso, entrelazarlos con pues más adelante, ¿no? Un falso verdadero. Claro, claro, claro. Eso sí se puede hacer. Por ejemplo, es que yo no sé si tengo por aquí, si tengo por aquí a la mano, si está en este equipo, no me acuerdo, un modelo de una escalera que tengo. No, este no es. Bueno, Una función, profe, ¿cierto? sí, sí, pero digamos que no se complique todavía con funciones. Las funciones las vamos a poder trabajar cuando lleguemos a esto que se llama iFeatures y iMates, ¿sí? Como son operaciones inteligentes donde las funciones entran un poco más en juego. Pueden hacerlo. O sea, aquí el límite es lo que usted sepa de matemáticas. Porque estas ecuaciones permiten cualquier tipo de operación matemática, cualquiera. Lo de falso y verdadero no, en este momento no tengo por aquí a la mano el modelo de la escalera, pero sí funciona. Por ejemplo, yo puedo decirle efectivamente, tengo varios parámetros, ranuras 4, ranuras 5, ranuras 6, no sé qué, y luego con un falso verdadero, yo puedo decirle si tal cosa es falso esto o es verdadero aquello, eso es posible. Entonces, pero bueno, eso no lo vamos a tocar todavía, le repito, solamente. Si uno importa los valores desde el Excel del falso y verdadero, ¿el Inventor los reconoce o tiene uno que hacerlos directamente desde Inventor? Nunca lo he hecho desde Excel, ¿sabes qué? Si me deja la duda. Cuando lleguemos a eso, hacemos la prueba. Hacemos la prueba y miramos si me reconoce ese falso verdadero desde Excel. No lo he hecho. Yo diría que sí, porque digamos que él no solamente, digamos, está enlazado con Excel de tal forma que incluso, y lo verán más adelante, yo puedo trabajar las hojas de cálculo pues dentro de Excel sin tener que abrir Excel. Y él me reconoce los mismos parámetros que me reconoce dentro del editor de parámetros de Inventor. Entonces yo diría en este momento que sí, pero no lo he hecho. Entonces en el momento que lleguemos a eso, lo probamos. Probamos si nos funciona o no nos funciona, ¿vale? Porque en este momento no puedo asegurarte que sí. Preguntas, dudas, aclaraciones antes de finalizar. Ya saben cuál es la tarea y espero de verdad que la puedan hacer, que logren sacarle el tiempito y hacerla. Esta todavía no es entregable. Para el entregable yo estoy preparando un ejercicio que trate de compilar, digamos, dos partes, porque este curso va a estar compuesto por dos grandes bloques. Por un lado esto de parametrización, importantísimo. Cuando hablamos de gemelos digitales, es importante que el modelo esté correctamente parametrizado. Y por otro lado, vamos a hablar de ingeniería asistida, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con análisis de estrés, cálculo de elementos finitos, simulación dinámica, etcétera. Entonces, son como dos grandes bloques que contiene este curso. Por consiguiente, lo que estoy haciendo es preparando dos ejercicios que traten de acumular un poco de todo lo que vemos en cada uno de los dos grandes bloques. Entonces, ese ejercicio ya la próxima semana se los voy a entregar, les voy a indicar cuáles son los parámetros, las pautas, fechas de entrega, etcétera, 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 del ejercicio. Bueno, fechas de entrega, de una vez lo digo. Este curso termina la última semana de octubre, si no estoy mal, sí, creo que es la última semana de octubre que finalizamos el curso. Son 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. La primera semana de noviembre, perdón. Entonces finaliza la primera semana de noviembre. Entonces ese es el plazo límite para entregar las dos evidencias. Primera semana de noviembre. Yo doy por hecho
que cuando ustedes asisten a estos cursos complementarios es porque es su interés a aprender lo que el curso contiene. Por eso yo no estoy molestando por la asistencia, ni llamando lista, ni nada por el estilo, porque no me interesa, digamos, no es mi fin. Mi fin es que ustedes aprendan y yo doy por hecho que es el mismo fin de ustedes. Por consiguiente, yo no los estaré presionando ni porque entregue las evidencias, haga la tarea, no. Ya ustedes las hacen porque pues, es un ejercicio válido para reforzar el conocimiento. Pero si hay algo que el sistema a mí me exige, es decir, el SENA a mí me exige entregar unas evidencias de quienes aprueban. Es decir, esto que ustedes me entregan, a mí me toca entregarlo en un paquete al final y digo, este curso lo aprobaron el señor tal, la señora tal, ta. Este es el paquete de evidencias que me han entregado por si hay una consultoría interna, por si hay un proceso de auditoría, pues alguien diga, porque ha pasado que hay instructores, pues digamos que afortunadamente no con mucha frecuencia, pero cuando abrimos estos cursos complementarios, los hacemos para completar el tiempo que por contrato nosotros debemos cumplir. Entonces, si yo tengo que cumplir 160 horas al mes y veo que en mi cronograma están programadas 140, yo digo, bueno, voy a abrir un curso complementario para completar esas 20 horas que me faltan. Como ese es el parámetro que nos dan a nosotros, pues ha habido casos en los que hay gente que abre cursos complementarios e inscribe cualquier cédula, a cualquier persona. Incluso ha habido casos de, por ejemplo, fotocopiadoras donde recogen cuando la gente va a sacar fotocopias de las cédulas, ellos se quedan con una copiecita, las amontonan y le vendían esos paquetes a los instructores. Conocí el caso. Le vendían el paquete al instructor y entonces él ya quedaba con 30 cédulas e inscribía a esas 30 personas y después certificaba la mitad y hacía que perdieran la otra mitad. ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Cuando en algún momento alguien llama a decir, oiga, me llegó al correo de mi esposo un certificado de un curso que acaba de terminar y resulta que mi esposo murió hace un año. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque quiero dejar claro que lo que menos me interesa a mí es entregar un curso donde todos pasen o todos pierdan. Simplemente por el sistema a mí me exigen mostrar las evidencias de quienes yo aprobé. Por consiguiente, para hacer esa certificación, sí es indispensable que me envíen esas dos evidencias. Indispensable. Así que, Instructor, dime. no, perdón que lo interrumpa. No, claro, dime. Disculpe, pues la verdad, instructor, yo estoy en el curso porque pues a mí me gusta todo esto de los modelados en digital, ¿no? Sí, señor. Pero por ejemplo, en mi caso, que pues yo soy docente porque esa es mi profesión, yo soy docente Sí, señor. en zona rural de básica primaria, no es que sea tan bueno para ecuaciones y eso, y pues haré el mayor esfuerzo por terminar el curso como debe ser, porque pues definitivamente todos no manejamos las mismas habilidades, lo digo yo ya desde mi parte ética y profesional, pues que todos no tenemos las mismas habilidades, pero trataré al máximo de hacer las dos evidencias que queden bien, porque el único que puede definir al final si se hizo bien o no es usted. Pero ahora que usted está hablando de ese caso de las cédulas, pues a mí nunca me ha sucedido eso, ¿no? Yo llevo tomando cursos con el SENA desde el 2020 en la pandemia y me he hecho infinidad de cursos. Incluso hice el año pasado el de ZBrush, que gracias a este que yo llegué a hacer Sí, de señor. los gemelos digitales. Pero el SENA tiene unas cosas contradictorias y una de esas es eso que usted acaba de decir. Hay instructores que recogen cédulas, no sé si suceda o no, porque eso es como todo. El SENA es como el magisterio, tiene cualquier cantidad de personas y todos no se manejan igual. Sí. Pero yo personalmente he tenido barreras para acceder a, porque precisamente le exigen a uno que el código de la inscripción, entonces a mí me han cancelado cualquier cantidad de cursos porque no tengo la fotocopia de la cédula. Y ahora que pues usted está diciendo eso, pues miren las contradicciones, porque hay cursos que he querido acceder que el SENA los tiene, pero como no tengo los códigos que piden, pues no los he podido hacer. Ujú. Sí, tú lo dices claramente, no todo el mundo se comporta igual y pues eso hace que nos exijan, digamos, o nos den pautas que no podemos incumplir, justamente porque
pues hay gente que no actúa de la mejor manera. Entonces, por eso es que no puedo certificar a nadie que no me entregue las evidencias. O sea, quiero dejar eso claro. Lo digo ¿por qué? Porque yo he tenido varios cursos en los que hay aprendices que asisten muy juiciosos a las sesiones, que participan, que yo veo que sí están aprendiendo, pero no me entregan las evidencias al final. Yo no los puedo certificar. No puedo certificarlos si no hay una evidencia, si no hay un documento que me permita decir, mire, es que él me entregó esto, por consiguiente, yo lo aprobé. Seguramente de la mayoría de ustedes no es, lo de menos es el certificado. Insisto, espero que todos estén aquí porque quieren aprender. Pero pues para algunos puede que sea muy importante y ya lo saben. Para quienes deseen finalmente certificarse, indispensable que me entreguen esas evidencias. Ahora, no son evidencias muy complejas. O sea, yo no los voy a poner a ustedes a trabajar 8 horas diarias para poder tener una evidencia lista. No, para nada. Son evidencias sencillas, no requieren demasiado conocimiento. Es simplemente la aplicación de lo que dentro del curso vamos a ver. Entonces no se preocupen que no va a ser nada demasiado complejo. Y pues como son 2 evidencias y solo tenemos un mes para desarrollarlas, pues mucho menos. Entonces, la próxima semana les indico cuál es la primera evidencia que corresponderá a este bloque de parametrización. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra aclaración, duda. Profe, una pregunta con respecto al tema de esta tarea es, cuando, digamos, uno en la hoja de Excel, si uno en los parámetros los crea a través de fórmulas, ¿Inventor exporta la fórmula o... perdón, ¿importa la fórmula o importa el resultado? Sí, importa bueno, a ver, no, seamos sinceros, importa el resultado. Importa el resultado porque si, por ejemplo, en este caso, como lo hice al principio, el valor depende de una fórmula que yo establecí aquí, él lo que va a tomar es el resultado final de la fórmula que creé en Excel. Bueno, pues, entonces se podría trabajar directamente, digamos, en este caso, pues, sería más fácil trabajar las fórmulas directamente del Excel y ya simplemente cargar los parámetros al... Sí, también es ¿Sí? una posibilidad, claro, para eso vimos las dos cosas. Podríamos crear Ahí los está la solución. crear los parámetros dentro de Inventor o hacerlos en una hoja de cálculo y enlazar la hoja de cálculo. Cualquiera de los dos sería una respuesta acertada. Es correcto. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pregunta, con el ejemplo que nos dio acerca de la distancia de los slots, ¿este tiene una fórmula en particular, una ecuación en particular? O sea, lo que acabamos de hacer de la ecuación para definir esta distancia. Sí, para definir las distancias, sí. No, la que hicimos es correcta porque nos funciona en cualquiera de los casos, pero seguramente habría otra posibilidad, tal vez la habría. Sí, seguramente podríamos recurrir a otra. En ese caso lo que pasa es que como la hicimos, como la copié en el chat, pues nos va a funcionar si la ranura cambia de dimensión, nos va a funcionar si me piden una distancia distinta, nos va a funcionar si la pieza cambia de longitud, entonces pues es la más acertada, pero es probable que haya otra ecuación que nos diera el mismo resultado y no habría lío. Entonces Sí, no hay sino que yo estoy viendo también en la parte posterior de la pieza que la distancia, o sea, que la distancia de la ranura está casi cerca a la parte posterior de la pieza. Ujú. Sí, puedes pensar en otra, de pronto funciona algún otro tipo de ecuación, es probable. No lo puedo. Bueno, profe. Si se te ocurre alguna otra, nos cuentas que te funcione, ¿no? O sea, la prueba si funciona, nos puedes contar el viernes. Miren, hice la ecuación de esta manera y funcionó y perfecto, porque pues así todos vemos otras posibilidades. Bueno, listo, profe. Vale, gracias. Gracias. Repasar el ejercicio. Sí, claro, pues esto ya se los compartiré mañana. Les compartiré ya el video, lo subiré y los compartiré en Classroom. Entonces, claro, ahí pueden seguir de nuevo. Si te refieres a repetirlo en este momento, ya no alcanzo. Ya no alcanzo a repetirlo ahorita, pero ya mañana mismo les subo el video de la grabación para que lo puedan ver. Profe, una última cosa acá para rematar. Mire, yo consumo mucho tutorial por internet y bajo cursos y todo eso. Sí, señor. Y
y esto hay que aprovecharlo porque hay muchos tutoriales, como usted decía la vez pasada, que inducen al error. Entonces, pues desde que hice el curso de Trimax, trato de sacarle tiempo, aunque estoy muy ocupado, porque uno aprende mucho y uno no sabe cuándo va a utilizar esta información, pero está muy bueno. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, sí, efectivamente es muy útil YouTube y muchas otras plataformas para aprender a partir de sus tutoriales, pero tiene que fijarse muy bien en qué tipo de material se consume, porque no en todos los casos es acertado, ¿sí? Especialmente en este tipo de herramientas, sin darse cuenta terminan viendo tutoriales de cómo se hacía hace 8 años y resulta que hoy en día se hace diferente. Entonces fijarse muy bien en qué tipo de canal miran, que los videos sí estén actualizados, que estén utilizando las últimas versiones, en fin. Bueno, señoritas, señores, les agradezco su participación hoy, una clase muy Bien, interesante, gracias, muy profe. participativa. Entonces, Lo muchísimas mismo, instructor. gracias. Lo mismo, profesor. Gracias. Muchas gracias a Bueno, todos y a todas. Descansen, buena noche, nos vemos el buenas viernes. noches. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos, que estén bien. Gracias por